quiero iniciar esta presentación agradeciendo en nombre del Hospital Naval Teniente de Navío Dr. Pedro Manuel Chirinos de la ciudad de Punto Fijo, de su director, Capitán de Navío Julio Tobar y de todo el personal que labora en esta unidad, la deferencia del comité organizador de la 57 edición de los coloquios médicos del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo por la deferencia en invitarnos a participar. A continuación voy a hablarles sobre las vías de transmisión aceptadas para el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 hasta la fecha noviembre del 2020. La familia de los coronavirus fue descrita en la década de los años 60. Actualmente existen 7 tipos de coronavirus capaces de infectar al hombre. 4 de ellos, específicamente el 22.9E, el NL63, OC43 y HKU1, son virus que provocan infecciones respiratorias leves, conjuntivitis e infecciones entéricas. Sin embargo, se han descrito 3 tipos de coronavirus capaces de producir infecciones más severas en el hombre. Estos han aparecido en brotes desde el año 2002. En el año 2002 surgió en China el coronavirus 1 del síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-1, con una letalidad del 10%. Del 2012 al 2015 se reportaron aproximadamente 2.500 casos por el coronavirus del síndrome respiratorio de Medio Oriente llamado MERS-CoV, cuya letalidad fue de un 34%. Desde diciembre del 2019, el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo llamado SARS-CoV-2, que produce una enfermedad llamada COVID-19, ha causado 58.5 millones de casos y 1.390.000 muertes a nivel mundial. En nuestro país se han reportado 99.435 casos y 869 fallecidos hasta la fecha. Esto justifica toda acción educativa y de prevención que podamos emprender. Para el virus SARS-CoV-2, la transmisión es principalmente por vía respiratoria, tanto por gotículas que miden de 5 a 10 micras, como por núcleos goticulares o aerosoles que miden menos de 5 micras. La transmisión por gotículas de 5 a 10 micras se produce cuando una persona infectada está en contacto estrecho a menos de 1 metro con una persona no infectada. La persona infectada puede estar sin síntomas, pudiendo pertenecer al grupo de los asintomáticos o a los presintomáticos. La mayor efectividad ocurre de 1 a 3 días antes de la aparición de los síntomas y durante la primera semana de los mismos. Se ha encontrado virus viables a la tercera semana post-infección en casos leves a moderados, evidenciando que el periodo de infectividad de un paciente dependerá de la forma de enfermedad que presente, siendo más largo cuanto más severo haya sido el cuadro clínico. La transmisión aérea o por aerosoles se produce a través de la inhalación de núcleos goticulares menores a 5 micras. En este caso, no es preciso un contacto estrecho con la persona infectada, ya que los aerosoles suelen permanecer suspendidos en el aire por tiempo prolongado y viajar distancias largas. Pero, ¿cómo se generan los aerosoles? Las gotículas de saliva se convierten en aerosoles mediante la evaporación. Además, una persona infectada, al respirar, genera aerosoles que contienen partículas virales viables, infectantes y con poder replicativo. Estas, al ser inhaladas o al entrar en contacto con la mucosa oral o conjuntival de una persona susceptible, causará la infección. Hasta ahora no se ha determinado qué cantidad de aerosoles se liberan en cada exhalación. Transmisión por vía aérea.
En los estudios que se citan en la lámina, las evidencias indican que esta vía de transmisión es muy importante en el ambiente hospitalario. Se demostró que al realizar nebulizaciones de chorro de alta potencia, se generan aerosoles los cuales permanecieron en el aire en ambientes cerrados, mal ventilados, durante varias horas. En uno de los estudios se demostró la permanencia del ARN del SARS-CoV-2 3 horas después del procedimiento. Hay otros estudios donde se encontraron vibriones viables con capacidad replicativa 16 horas posterior al procedimiento generador y dispersador de aerosoles. En estos núcleos goticulares quedaron suspendidos en el aire y van a ser inhalados por personas que no tengan el equipo de bioseguridad adecuado según el área donde estén laborando. Transmisión aérea. Este mecanismo de transmisión de aerosoles también tiene importancia en la transmisión comunitaria. Fíjense cómo a través de la respiración o al hablar, gritar, cantar o toser, la persona infectada, asintomática o no, expele el virus hacia su ambiente cercano. De allí la importancia del uso de la mascarilla. La transmisión en ambientes comunitarios dependerá de la presencia de una persona infectada con o sin síntomas que no esté utilizando la mascarilla, espacios cerrados, hacinados, mal ventilados, generalmente con recirculación de aire por la acción de equipos de aire acondicionado, exposición por un tiempo prolongado. Esto ocurre, por ejemplo, en gimnasios, supermercados y tiendas. Transmisión aérea comunitaria. Las láminas que le muestro corresponden a un experimento realizado para demostrar la transmisión a través de las gotitas respiratorias y aerosoles utilizando rayos láser y cámaras de alta sensibilidad realizada en un instituto japonés. Se muestra la movilidad de las distintas gotas respiratorias exhaladas por una persona al toser una sola vez en una sala cerrada del tamaño de un salón de clase. Las gotas grandes, mayores de 5 micras, aparecen en azul y verde, y las gotículas o núcleos goticulares o aerosoles se representan en color rojo. En el salón están 10 personas, pero solamente una tose una vez. Vemos como en el primer minuto la mayoría de las gotas grandes caen al suelo. Sin embargo, los aerosoles continúan suspendidos en el aire más allá del primer minuto. Transmisión aérea comunitaria. En este segundo experimento se demuestra solo la dinámica de los aerosoles y se evidencia que en un ambiente cerrado, mal ventilado, cuando una persona tose, las gotículas menores de 5 micras permanecen flotando en el aire aún a los 20 minutos después de ser expulsadas mediante la tos de una persona infectada. Transmisión aérea comunitaria. En esta lámina vemos cómo se dispersan estas gotitas representadas en azul y los aerosoles representadas en amarillo en el ambiente de un supermercado. En esta lámina vemos lo que ocurre con una persona enferma. Al toser, elimina de 1000 a 3000 gotas grandes que se dispersan alrededor de 2 metros de su persona. Y al estornudar, genera 40.000 aerosoles que se dispersan 8 metros a su alrededor y permanecen suspendidos en el aire hasta por 1 hora en lugares no ventilados, mientras que en ambientes con buena ventilación empiezan a dispersarse a los 30 segundos y ya en pocos minutos han desaparecido. En esta lámina vemos cómo al toser se generan una gama de partículas de distintos volúmenes. Las más grandes caen en los primeros 2 metros de la persona que las exhala. De allí la importancia de guardar la sana distancia establecida por la OMS de 2 metros alrededor de la persona sintomática. Estos son los procedimientos generadores de aerosoles en el ambiente hospitalario y se asocian
con un aumento en la tasa de infección de los trabajadores de salud, cuando no se utiliza el equipo de bioseguridad adecuado. Existen procedimientos que son por excelencia dispersadores de aerosoles. Estos son las nebulizaciones con sistemas a chorro, la ventilación no invasiva, la oxigenoterapia con cánula nasal de alto flujo y la ventilación manual con máscara. En esta lámina vemos cómo los procedimientos que generan y dispersan aerosoles no solo cobran importancia en cuanto a la cantidad de partículas virales que van a ser exhaladas, sino también en cuanto al alcance de los metros de los mismos. El virus SARS-CoV-2 tiene la particularidad de permanecer viable en los distintos tipos de superficie, existiendo así la posibilidad de transmisión indirecta a través del contacto con esos fomites u objetos contaminados con partículas virales. En el ambiente hospitalario, esto cobra mucha importancia debido a la elevada concentración de gotas respiratorias que caen en la superficie de los equipos médicos y los contaminan. Esto cobra mucha importancia a la hora de hacer prevención de infecciones. A pesar de que hay estudios que han demostrado la presencia del virus en algunos fluidos corporales, no hay evidencia suficiente hasta ahora para afirmar que la vía de transmisión pudiera realizarse a través de orina, heces y sangre. Sin embargo, se deben tomar todas las medidas de prevención al estar en contacto con estos fluidos. Por ejemplo, durante la actividad hospitalaria, en las salas de ingreso o en contacto con algún baño público. Se ha documentado en estudios con rigor científico la presencia de proteínas virales en la placenta y en el líquido amniótico, así como las pruebas moleculares tipo PCR en tiempo real para SARS-CoV-2 que han resultado positivas en muestras de neonatos obtenidas a las 1, 3 y 18 horas posterior a la cesárea. Además, se ha demostrado viremia neonatal. Esto demuestra la transmisión vertical. Sin embargo, hay factores epigenéticos complejos que no están claramente establecidos. Se ha encontrado ARN del virus SARS-CoV-2 en leche materna, pero no partículas virales viables capaces de replicarse. Por eso se acepta hasta el momento que no existe riesgo de transmisión a través de este fluido. Por tanto, se recomienda amamantar, pero teniendo todos los cuidados de prevención para evitar el contagio del neonato o del lactante a través de la vía respiratoria o contacto con objetos contaminados. Esto es, el uso de tapaboca por parte de la madre y el lavado de manos de manera adecuada, entre otros. Basados en todas las observaciones, existe una relación directa entre el tiempo de transmisión por vías respiratorias y los siguientes factores: distancia física, estar en espacios interiores versus exteriores, espacios ventilados, alta densidad de personas y tiempo de exposición. Así, se han clasificado como lugares de muy alto riesgo los cines, teatros, escuelas, restaurantes, fiestas y baños públicos, entre otros. Los de riesgo medio son los supermercados y los de bajo riesgo son las actividades al aire libre. Se ha estimado que la carga viral necesaria para el contagio es de 1000 partículas virales. Entonces, si una persona al hablar expulsa aproximadamente 200 partículas virales por minuto, que se distribuyen a 1 metro de su boca, se necesitaría al menos conversar 5 minutos con esa persona y estar a menos de 1 metro de distancia sin tapaboca para contagiarse. Actualmente se han descrito algunos individuos que, estando enfermos, son inusualmente contagiosos, ya que pueden infectar a muchas más personas
de lo estimado. Son llamados superpropagadores o supertransmisores. En la lámina es la persona dibujada en verde. Los estudios enfatizan que si se llegase a aislar desde el punto de vista respiratorio a estos superpropagadores, la tasa de crecimiento de la infección de la pandemia se detendría rápidamente. Dos estudios, uno realizado en Chicago y el otro en Italia, revelan que los menores de 5 años infectados por SARS-CoV-2 alcanzan cargas virales elevadas en la orofaringe, inclusive 100 veces más alta que las encontradas en un adulto. Ellos podrían tener un papel importante como superpropagadores. Entonces, las medidas de prevención y control deberían tener en cuenta a esta población menores de 18 años que muchas veces es subestimada. Debo resaltar finalmente el concepto de transmisión por gotitas respiratorias de 5 a 10 micras de diámetro que se expelen alrededor de 1 metro de la persona infectada, como principal mecanismo de transmisión del SARS-CoV-2. La importancia de la transmisión de la vía aérea a través de aerosoles, partículas menores de 5 micras, contentivas del virus viable, que pueden permanecer suspendidas en el aire incluso por varias horas en ambientes cerrados y mal ventilados. Las medidas preventivas a cumplir por el personal de salud en ambientes hospitalarios, donde se cumplan todos esos procedimientos generadores y dispersadores de aerosoles que hemos citado. Los altos niveles de carga viral en los pacientes sintomáticos, la cual es superior a la de las personas asintomáticas. La mayor infectividad de los presintomáticos ocurre entre 1 y 3 días antes de la aparición de los síntomas y dentro de la primera semana de la sintomatología. Las personas sintomáticas son infectantes durante un tiempo que varía según la severidad de la enfermedad, siendo de 3 semanas para las personas con formas leves a moderadas de COVID y de mayor tiempo para las personas con la forma grave de la enfermedad. Los asintomáticos son mayormente infectantes durante las 2 primeras semanas después del contagio. A veces sentimos que lo que hacemos es una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Madre Teresa de Calcuta. Muchísimas gracias por su atención.